no sé qué tanto usted obedece o pone atención a las advertencias, por ejemplo, que a veces a diarios llegan al teléfono, al celular, mensajes como parte del gobierno que dicen de este instituto INAMI, donde dice va a haber este día fuertes lluvias y tenga cuidado, tenga precaución de esto. Sí le han llegado estos mensajes, ¿no? O de pronto nos dicen, este día va a ser con mucho sol, va a haber mucha radiación, tiene que protegerse. Bueno, no sé hasta qué punto usted los toma atención o es molestia para usted, ¿para qué mandan esto? Bueno, pero es una advertencia que ahí están mandando. O de pronto, pues cuando está conduciendo y de pronto sale un rótulo ahí en rojo con letras muy grandes, dice, conduzca con cuidado, baje la velocidad. ¿Tanta precaución pone ante la advertencia que le dan? Me acuerdo una vez que estaba viajando y hubo en la carretera todas esas advertencias, y bueno, yo gracias a Dios presté atención, pero el que iba adelante parece que ni le puso atención a la advertencia, y porque a la vuelta, sí, en la carretera, pues prácticamente se había derrumbado y se tenía que desviar en ese momento de la carretera, pero él pensó que no había nada, no tomó en cuenta la precaución, pues, y se fue por encima del montículo de escombros y de todo. Fue tremendo eso, ahí lo presencié eso, y bueno, me puse a pensar, digo, qué importante esto de poner precaución a las advertencias que nos ponen, ¿sí? Y también a veces hay advertencias que damos a nuestros hijos, advertencias que también dan en un trabajo, sobre todo de seguridad y de todo. ¿Cuán importante es esto? Y no se diga en cuanto a las advertencias que el Señor nos pone aquí una y otra vez a través de la Escritura. Yo creo que al menos a las advertencias de Dios sí hay que tener mucho cuidado. Hay que prestar mucha atención, ¿sí?, a todo lo que el Señor nos advierte, porque es para nuestro propio bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no obedecemos? Nos puede suceder cualquier desgracia o percance, lo que sea, ¿sí? Pero yo menciono aquí algo: prestar atención y obedecer a lo que sea, ¿sí? Si hay advertencias y no se diga la palabra del Señor, esto para mí es sabiduría. Prestar atención y obedecer a la palabra del Señor, esto es sabiduría. Y lo que el Señor quiere en verdad para sus hijos, para su pueblo, que todos seamos sabios. Ya estamos aprendiendo, eso estamos estudiando, revisando a través de este gran libro que está aquí en la Biblia, que lo conocemos como los Proverbios. Bien, entonces vamos a continuar con Proverbios capítulo 1, desde el versículo 8 en adelante. Algunos versículos lo vamos a revisar, y he puesto este tema para revisarlo ahora, ¿sí? Sí, ya, ahí está, ¿sí? Advertencias que da la sabiduría. Sabemos que la sabiduría viene del Señor, y en otras palabras, es el Señor mismo el que nos va a advertir, pero es necesario esta sabiduría que está en la Escritura. Y aquí vamos a ver dos advertencias que el Señor nos pone para que las cosas marchen bien en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En primer lugar, vamos a ir revisando aquí. Primero vamos a ver que escuchar y obedecer los buenos consejos, esto es estar bien atentos a lo que es la sabiduría. Escuchar y obedecer los buenos consejos. Ahí están en la pantalla: escuchar y obedecer los buenos consejos. Bien, dice el versículo 8, vamos a ir desarrollando todos estos versículos, creo que hasta el versículo 19 vamos a avanzar ahora. Sí, versículo 8, dice: hijo mío, dice Salomón, el que está escribiendo, dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Por aquí empezamos. Esto es como el Señor nos advierte, o la sabiduría nos advierte, que tenemos que escuchar y obedecer buenos consejos, y específicamente es los consejos de ¿quién? De los padres. Los consejos de los padres. Yo creo que todos hemos experimentado, hemos tenido padres y ahora somos padres también. Aquí creo que la mayoría somos adultos que ya hemos pasado por este proceso. Creo que la mayoría tenemos
hijos, ¿cómo es la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos? ¿Cómo fue la instrucción que usted recibió de sus padres? Bueno, cada uno podemos dar razón de esto, tenemos un historial. Tal vez algunos dicen, yo nunca tuve padres, o solo tuve el papá, la mamá no estuvo, o viceversa, o hay tantos casos y casos en la historia de cada uno de nosotros, pero el punto es que ahora estamos aquí, y si tenemos también hijos, tendríamos que dar buenos consejos, buenas correcciones, buenas enseñanzas a nuestros hijos y advertirles de los peligros que pues puede enfrentar o encontrar en este mundo. Consejos de los padres. Y hay un ejemplo aquí del mismo Salomón, esto lo revisaremos después también con más amplitud en Proverbios 4, pero solamente el versículo 3 al 6 podemos leerlo ahí, lo que dijo el Salomón con respecto a esto, de saber escuchar y obedecer buenos consejos, porque esa es una advertencia que nos da la sabiduría. Y Proverbios 4, 3 al 6 dice Salomón, cuando yo era pequeño, él está trayendo a la memoria toda su niñez, cómo fue instruido por su papá, su mamá. Dice, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre. ¿Cuál era el padre? David, este gran rey que lo encontramos en el Antiguo Testamento, rey de Israel. Vivía con mi padre cuando era el niño consentido de mi madre, su madre era Betsabé. Dice que el versículo 4, mi padre me instruyó de esta manera. ¿Cómo fue la instrucción que recibió Salomón cuando era niño del papá? David le dijo, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Qué buen consejo de David como padre. No sé quién de ustedes recibió estos consejos de sus papás cuando eran niños. O como dije antes, si usted como padre está dando estos consejos. Esto es una advertencia para nuestros hijos, para que en verdad, como dije, den pasos firmes y las cosas lo hagan bien, para honrar en primer lugar a Dios. Consejos de los padres, como padres, como digo, ¿qué consejos sabios da a sus hijos? Y lo que vemos aquí, el consejo más grandioso que lo pone aquí de parte de David a Salomón, fue que una y otra vez repitió y repitió. Ya me puedo imaginar que todos los días seguramente David cogía a Salomón y le decía estas palabras, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas, no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. Seguramente esto lo dijo una y otra vez, ¿sí? Y por eso quedó grabado en el corazón de Salomón. Así que cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras, ¿qué tenía en el corazón Salomón? Él quería sabiduría. Entonces el Señor le dijo, yo quiero sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría. Y por eso es que aquí vemos que Salomón, él estaba recordando de su niñez, cómo su padre lo instruyó. Y esto nunca se olvidó. Nunca se olvidó Salomón. Y esto es lo que en verdad el Señor quiere que nosotros, como digo, como padres, instruyamos de la mejor manera a nuestros hijos. Demos buenos consejos para ellos, buenas enseñanzas, buenas correcciones, buenas instrucciones, y que ojalá todo sea basado en la palabra, en la Biblia, que cojamos como manual, nosotros como padres digamos, a ver, esto es lo que tienes que hacer, ten cuidado todo esto, pero también mencionar como David a Salomón, pero adquiere sabiduría, sabiduría y sabiduría y sabiduría. Que no nos cansemos de estar instruyendo a nuestros hijos, que ellos sean sabios, que adquieran sabiduría. Bueno, esto es lo que recalca acá, y esta es una advertencia que nos está dando la sabiduría. Bueno, que es Dios mismo. Ahora, en el versículo 9, si podemos leer, dice, bueno, el consejo de los padres, y ahora recalca Salomón de esta manera, esos buenos consejos del versículo 9, dice que estos consejos, dice, adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Esta es una simbología que está mostrando de que está indicando de que estos consejos que se recibe de los padres son de muchísimo valor.
Esto es como un collar, un diadema de oro, de un diamante, lo que sea, mostrando que tiene demasiado valor. Pero la cosa es que muchas veces como que despreciamos también cuando somos niños, adolescentes, no sé, los buenos consejos de nuestros padres, si son consejos, sobre todo bíblicos, miren, es un tesoro. Es un tesoro que a veces el niño, el adolescente, joven, lo desprecia. Esto es no prestar atención a la advertencia que el Señor nos da o la sabiduría que nos está mostrando aquí. Bueno, entonces da mucho valor. Como ejemplo pensé en un papá con un hijo. En Génesis ahí nos muestra en el caso de Isaac, ¿sí? Con su hijo Jacob. Un día le dio un consejo bien sabio Isaac a Jacob. Génesis 28, 1 al 2. Dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Este es el consejo. Le dijo, no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Bueno, era un consejo que le está dando, sí, un consejo sabio. ¿Por qué le aconsejó de esta manera? Porque prácticamente donde estaban establecidos había otros pueblos, otras personas que no tenían temor de Dios, eran paganos, no les interesaba el Señor para nada. Y cuando pensó Isaac en su hijo que se iba a casar, decía, ¿cómo puede ser posible que mi hijo se case con estas mujeres? Él conocía las andanzas de las mujeres de su entorno. Entonces dijo, Jacob, si te quieres casar, no te cases con ninguna de estas mujeres. Quiero que vayas allá donde están mis parientes y ahí busca una esposa. Bueno, buen consejo que le dio, porque me hizo pensar mucho, ¿no? Cuando se trata de nuestros hijos, quieren casarse. Y bueno, ¿qué pensamos nosotros los padres? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién se va a casar? Bueno, que demos buenos consejos y les digamos, bueno, si te vas a casar, cásate con una buena sierva del Señor, un buen siervo del Señor. No te cases con cualquiera de ahí del mundo, de la calle. No, esto no te conviene. Pero ahí estamos insistiendo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos ante la advertencia? ¿Acogen o no el consejo? Sabiendo que estos consejos son de mucho valor cuando se trata de esto, cuando estamos mencionando, porque un matrimonio es para toda la vida. Y si pues escogen mal su pareja, qué tragedia que va a ser esto. Si es él o ella que no tienen temor de Dios, va a complicar la vida. Aunque algunos dicen, no, yo le voy a predicar el evangelio y seguro que se va a convertir y vamos a vivir felices para siempre. Bueno, yo me pregunto a ustedes, ¿es Dios? ¿Usted tiene el poder para eso? Tengamos cuidado, esto no es sabiduría. Esto no es sabiduría. Entonces, que estemos orando por nuestros hijos y dando buenos consejos, orando para que ellos puedan asimilar el consejo que reciben de los padres, ¿sí? Bueno, esto es de primer punto, escuchar y obedecer los buenos consejos, lo que nos dice versículo 8 y 9, una advertencia que nos da la sabiduría. Bueno, los siguientes versículos va a ser un poquito más extenso, por eso es solo 2 puntos los aquí traté de resumir, son algunos versículos buenísimos, ¿sí? Y quiero toparlos todos, no quiero dejarlo ninguno fuera de todo esto. El segundo punto aquí, cuando vemos que la sabiduría nos da o nos advierte, ¿sí? Para que nos vaya bien, es en cuanto al apartarse de malas amistades. Y usted va a ver que cuando pongo la palabra amistades, lo pongo entre comillas, porque se supone que si son amigos, estoy hablando de amigos, son buenas amistades. Pero el mundo nos engaña diciendo que son amistades y nos confunde y, como digo, nos engaña, y en verdad no son buenas amistades, más bien son malas amistades. Bueno, esa palabra espero que lo entienda ahí, por eso lo puse entre comillas, porque amistades, repito, sería solo buenas, pero hay malas amistades. Bueno, entonces, ¿cómo la advertencia que nos da la sabiduría es que nos apartemos de estas malas amistades? Primera cosa, en el versículo 10, ¿sí? El versículo 10 nos dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Bueno, ¿qué es esto? Para mí estas son amistades engañosas. Amistades que nos mienten,
entre comillas, esas amistades que nos mienten, esas amistades que nos traicionan, esas amistades que usan astucia solamente para hacernos el mal, quieren aprovecharse de nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta porque son amistades engañosas. Pero la sabiduría es la que la puede descubrir. La sabiduría es la que nos puede mostrar que esa amistad, entre comillas, no sirve porque es engaño. Si no estamos atentos a esto, pues vamos a caer fácilmente, ¿no? Y esto viene desde Génesis mismo, desde cómo el enemigo mismo está detrás de todo esto, cómo nos muestra la Biblia que es el engañador, cómo engañó a Eva. Génesis 3:13 dice: entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. Detrás de todo esto está el enemigo, que nos presenta como las mejores amistades, pero son amistades engañosas, amistades que nos pueden hacer daño, amistades que solo quieren, conmigo, aprovecharse. Y justamente el Señor Jesús nos dice esto en Mateo 24:4, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús, porque estas amistades nos quieren engañar, nos quieren hacer daño. La sabiduría, repito, pone al descubierto, nos ayuda a discernir quiénes son los que están a nuestro lado, quiénes son los que quieren estar con nosotros con otros intereses. La sabiduría los desenmascara, en otras palabras. Amistades engañosas. Otras amistades son estas amistades destructivas. Versículo 11 y 12 dice: estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. Estas amistades, pues prácticamente, yo diría, tienen una mente depravada, que solo piensan en la destrucción, solo piensan en la muerte. Y a veces estas amistades falsas, entre comillas, son las que se pegan y nosotros, si no tenemos la sabiduría, nos envuelven, nos dan vueltas y de pronto estamos más que sumergidos con ellos, codeándonos unos a otros con estas amistades destructivas, engañosas. Y por eso ahí el Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Repito, el enemigo está detrás de todo esto. El enemigo se aprovecha, empuja, impulsa a todas estas personas que quieren que estén a nuestro lado para engañarnos y también destruirnos. La sabiduría, repito, nos da el discernimiento. Este sí, este no. Pero ya voy a aclarar un poco más también con respecto a todo esto, porque prácticamente si usted está pensando y lo que viene son solo amistades, entre comillas, de pronto usted está pensando: ¿y con quién me llevo? Bueno, ya voy a explicar un poquito más esto, ¿sí? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con mis compañeros en la universidad que tienen estas características? ¿Qué pasa con mis compañeros en el trabajo? ¿Y qué pasa con los vecinos? Bueno, ya lo explico un poquito más, porque de pronto puede ser que tengan estas características, estas personas, ¿sí? Seguimos en el versículo 13 y 14, ¿sí? Donde nos dice: obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. ¿Qué son estas amistades, entre comillas? Estas amistades son prácticamente esas amistades que se apoderan de lo ajeno. En otras palabras, son los que roban, ladrones serían, ¿no? Entonces el Señor dice: no hagas amistad con ellos. Porque estos, dice, obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. ¿Sí ven? Está hablando de esto. Y tenemos que tomar en cuenta que el Señor prácticamente nos dice ahí en Éxodo 20:15, uno de los 10 mandamientos, de una forma bien específica, el Señor dice: no robes. Sí sabemos esto, ¿no? Pero esas amistades nos quieren dar la vuelta a esto y de pronto nos quieren meter sin darnos cuenta, para que seamos parte de ellos y nos convirtamos también en ladrones, en alguien que se apodera de lo ajeno, personas que en verdad tienen en su corazón envidias, tienen codicias y de todo esto, y solo quieren hacer mal robando. Ahora, aquí hay un proverbio. Yo quiero, si ven, estoy topando mucho los proverbios y después vamos a ir desarrollando de a poco esto, pero en Proverbios 28, 24,
escuchará bien lo que dice este versículo. El que roba a su padre y a su madre e insiste que no ha pecado, aquí está. ¿Amigo de quién ha sido? Amigo de gente perversa. Entonces, estas amistades que está poniendo aquí, estas amistades que quieren apoderarse de lo ajeno, han sido gente perversa, gente con una mala conducta, gente, o sea, depravada y de todo, que no le importa al prójimo, pero de pronto pueden estar muy cerquita a usted, queriendo ser amigo. Ahora, estas amistades en verdad pues son, yo diría, no son responsables, no son irresponsables, personas que no trabajan. En otras palabras, son personas vagas, esas amistades. Ahora, cuando aquí en Proverbios 28-24 dice, el que roba a su padre y a su madre e insiste en que no ha pecado, amigo de gente perversa es. Yo pregunto, ¿usted en algún momento no robó a su padre y a su madre una monedita? ¿No se cogió $1? ¿No se cogió $10? ¿No le estafó a su padre, a su madre en una herencia? ¿No se aprovechó? ¿O es que de pronto su hijo empezó a coger monedas y de pronto en su casa ya no está el cilindro de gas? Porque entró alguien con la llave. ¿Sí me entiende esto, no? Si eso está pasando, ¿qué dice la Biblia? Dice, si alguien roba a su padre y a su madre, pues entonces, ¿qué está diciendo? Es amigo, tiene amistades perversas. Qué complicado esto, ¿no? Bien difícil. Yo les digo, o sea, yo creo que, bueno, nos reímos un poco, pero esa es la realidad, ¿no? Nos reímos de una tragedia, de una realidad. Esto es lo que vemos a veces en los hogares, en nuestros propios hogares. Y digo, ¿qué está pasando con nuestros hijos? Si está sucediendo esto, o si nosotros mismos estamos haciendo semejante cosa. Entonces, pues, prácticamente nuestras amistades son esto, son amistades perversas. Amistades que no tienen temor de Dios y que solamente quieren apoderarse y solamente quieren aprovecharse de usted. Porque después, como vamos a ver al final, pues vamos a quedar sin nada, solo destruidos. Porque esto nos lleva para bien. Esto no funciona de esta manera. Esto es en contra de la voluntad del Señor. Bueno, amistades que se apoderan de lo ajeno. Seguimos con el versículo 15. Dice, pero no te dejes llevar por ellos, por estos vagos, ladrones, lo que sea, dice, ¿no? No te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de tus senderos. Esto sería prácticamente amistades que siguen senderos de muerte. Cuando no se dan cuenta, si no tienen temor de Dios, no se dan cuenta que sus caminos, sus senderos son de muerte, son de destrucción. Y por eso la sabiduría dice, no te juntes con ellos, porque si sigues con ellos, pues vas a seguir esos caminos, esos senderos que son de muerte. Te va a atrapar la muerte, la destrucción. Entonces, son amistades que siguen senderos de muerte. Y Proverbios 14:2 dice de esta manera, ¿no? El que va por buen camino, teme al Señor. El que va por mal camino, lo desprecia. Bueno, ahí está el contraste, ¿no? El que va por buen camino, que es el camino correcto, que es esto, la verdad, el camino que nos mostró el Señor, es el que teme al Señor. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Pero el que va por mal camino, lo desprecia. El que es indiferente a Dios, el que no le interesa a Dios, el que no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Y bueno, estas amistades prácticamente, como digo, son las que rechazan con un no rotundo a Dios. O sea, donde dicen no quiero saber de Dios. Ahora, pero aquí me detengo un momento. Lo que dije antes, ¿acaso entonces no debo llevarme con nadie? ¿Acaso entonces tengo que encerrarme en una burbuja? ¿Porque todos han sido malos? Bueno, primera cosa aquí es donde tenemos, si usted es un estudiante, universidad o su trabajo, tiene muchos compañeros de trabajo, pues no sé, tal vez tengan estas características, ¿sí? Pero lo que nos manda el Señor es que nosotros en verdad seamos luz en las tinieblas. Y
Y claro, no vamos a rechazarlos a ellos, porque si no, pues ¿a quién predicamos el Evangelio? Ellos necesitan conocer esto. Y usted tiene que predicar el Evangelio, ser luz. Usted tiene que ser una influencia para ellos, no al revés, no que ellos sean influencia para usted. Ahí sí que estamos mal. Usted conoce la verdad, usted conoce el camino, usted conoce las instrucciones que son veraces que nos da el Señor, pues entonces usted comparta, no se deje convencer de los otros. Ahí es donde tenemos que estar bien atentos y también sí podemos conversar, tener una amistad para poder compartir el Evangelio, pero no compartir con sus ideas, con sus razonamientos, porque prácticamente en su corazón lo que hay es solamente maldad y pecado. Y aquí hago un paréntesis también, pues cuando digo ellos, tomar en cuenta que un día usted y yo también éramos los mismos. Cuando hablamos de estos de que se apoderan del ajeno, destructivos, engañosos, pues, ¿no será que fuimos también nosotros? Yo lo digo abiertamente, yo sí me identifico. Yo era uno de ellos, con estas características. Qué tremendo, qué peligro. Involucrado y en todo esto, sin darme cuenta, engañado y pensando que todo estaba bien. Si una persona ha sido que ha estado totalmente separada de Dios. Qué tragedia. Qué lamentable todo esto. Pero doy gracias al Señor que alguien pues dejó esto y digamos se presentó por la gracia del Señor, predicó el Evangelio y Dios con su gracia mostró mi camino que era totalmente torcido ante todo esto. Y bueno, ahí está el Señor enderezando ese camino. Pero sigue un poco más, ¿no? Aquí puedo hablar muchísimo más de estas amistades, hay más versículos, ¿sí? Unas dos más, ¿sí? En el versículo 16 y 17, dice, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre, de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. ¿Cuáles son estas amistades? Amistades que solo hacen maldades, presurosos a hacer lo malo, tienen prisa ¿por qué? Por derramar sangre, porque creo que en su corazón solamente hay pecado, maldad, ¿no? Pero repito, ya lo dije, identifíquese, eso queramos o no, éramos usted y yo sin Cristo. Ese era nuestro estilo de vida. Bueno, en el Salmo 1:4, después lo vamos a leer este versículo, es todo el capítulo. El Salmo 1:4 dice, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Esas son estas amistades, estas malas amistades que son malvados, que son como paja, dice, arrastrados por el viento, van de aquí para allá. En otras palabras, arrastradas por el viento. ¿Qué es lo que arrastra el viento? Cuando yo veo aquí en la calle que hace mucho viento, lo que veo que arrastra el viento es basura. No veo que arrastre otras cosas, yo veo que el viento arrastra basura. Entonces dice que esos malvados son como la paja arrastrada por el viento, basura, de un lado para el otro, no sirve para nada. No tienen ningún porvenir, no tienen sabiduría. Porque la sabiduría solo viene del temor al Señor, arrastrados por el viento. En versículo 18, 19, seguimos leyendo un poco más. Dice, pero aquellos, aquí está el final de todo, ¿no? La tragedia de toda esta situación. ¿Sí? Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. ¿Cuál ha sido el final de todo esto? ¿Cuál ha sido el final de estas amistades? Y que si nosotros nos involucramos con ellos o damos oído a ellos, pues vamos a caer juntos a este foso de la muerte, a esta destrucción. Porque esto es lo que nos muestra aquí, amistades que se autodestruyen. Ni siquiera el mundo lo va a destruir, es una autodestrucción, solitos. Es como que si yo me pongo la soga al cuello y me voy apretando solito hasta que yo mismo me mato. Es esto lo que nos está mostrando aquí. Y la sabiduría nos advierte el fin de todo esto. Por eso tenemos que poner mucha atención, prestar mucha atención.
Son advertencias que nos da el Señor, porque esta es la sabiduría que usted y yo necesitamos. Y hablando de estas amistades que se autodestruyen, Proverbios 12:12 dice, los malos deseos son la trampa ¿de quién? De los malvados. Porque en su corazón solamente hay malos deseos, en su corazón solamente hay pecado, en su corazón solamente hay perversidades, depravación, donde se meten en cosas que su propia carne pues le pide o sus ojos, lo que sea, y no se da cuenta que se está matando solito. Como ejemplo sería esto, pues alguien que se autodestruye, donde el Señor pues nos dice que, sobre todo en la sexualidad, que debemos ser puros y todo esto, y la sexualidad es para el matrimonio. De pronto, pues si alguien se mete en esto, pues se está poniendo, como dije, la soga al cuello, va a terminar mal, va a destruirse con enfermedades venéreas, lo que sea. Hoy estamos en medio de todo esto, qué tremendo, qué grave. Solo un ejemplo por poner, ¿no? Cómo se autodestruyen, porque no tienen la sabiduría para discernir, para pensar de que esto es un pecado. Pero dice la Biblia que el pecador se deleita en el pecado. En otras palabras, no se da cuenta que se está deleitando él mismo en su destrucción. Se está acabando, se está destruyendo. Amistades que solo llevan a la ruina. Bueno, así que hermanos, ahí pasé rápido porque hay demasiadas cosas acá. Pero, hermanos, cuando aquí lo puse advertencia que da la sabiduría, yo creo que hay una advertencia más grande que tenemos que tomar en cuenta todos los seres humanos. ¿Y cuál es la advertencia que nos da el Señor? La advertencia que nos da el Señor nos dice, vean, ustedes son pecadores. Y como pecadores, pues prácticamente ustedes en primer lugar están separados de mi gloria. Y como pecadores ustedes pues se están autodestruyendo y se van a acabar aquí y por toda la eternidad. Nos está mostrando y nos pone la advertencia de que esto es un peligro, pero el Señor Jesús dice, pero yo les amo. Pero yo les amo. Y yo voy a cargar con todo eso. Y lo hizo cuando Él murió en la cruz. Y Él nos advierte ahora que si no nos rendimos a Cristo, que si no ponemos la fe en Él, pues vamos a perecer de esta manera, nos vamos a autodestruir aquí y por toda la eternidad. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador de los pecadores. Y todos somos pecadores. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón de una manera real, que Él habite de una forma completa en nuestro ser, en nuestra vida, estamos perdidos. Nos estamos autoengañando y sin pensar, pues vamos a estar sumergidos en todo tipo de amistades y nuestro final va a ser lamentable. El Señor nos está advirtiendo. El Señor nos está diciendo, sean sabios. Esta es la sabiduría. Primera cosa, atiendan a los consejos de sus padres. Y en segundo lugar, pues no se metan, no se involucren con amistades con los malvados, con los pecadores. Los malvados, los pecadores, como dije antes, en un tiempo éramos nosotros. Por la gracia de Dios estamos acá. Y estos malvados y pecadores que todavía están, pues también pueden ser alcanzados por la gracia del Señor. Pero repito, es necesario que usted dé un buen testimonio, que usted muestre el camino, que usted les muestre la verdad. Si lo aceptan a buena hora, qué bien, gracias a Dios. Si no lo aceptan, pues ya, usted le dio la advertencia. Si no, pues va a ser como el vehículo que no prestó la atención a la advertencia y va a perecer, va a destruirse. Así lo veo, de esta manera. Espero que usted lo vaya captando. Y bueno, entonces ahí está la conclusión de este mensaje, que podemos decir que la sabiduría que viene de Dios es para advertir el peligro de involucrarse con amistades, entre comillas, que no convienen para nada, no convienen para nada. Estas amistades a lo único que llevan son a la destrucción y muerte. Por lo tanto, se debe adquirir mucha sabiduría y prestar atención a todas las instrucciones que el Señor nos da. Prestar atención, obedecer y cumplir todo esto. Ahí vamos por el camino derecho, el camino correcto.
Caso contrario, sin darnos cuenta, estaremos lamentándonos.